Y vamos a compartir la pantalla. Acá está. Y aquí está. Ya. Como veníamos hablando, entonces que estábamos haciendo este análisis del Mercader de Venecia, estábamos comentando de este. Y hoy día vamos a hablar en particular del libro y también de que pertenece a al género dramático. Por eso el objetivo de aprendizaje es leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. Entonces, este libro es de William Shakespeare. Vamos a responder primero esta primera actividad. ¿Ustedes creen, porque nosotros utilizamos harto como que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, harto la palabra drama? Oh, ¿Cierto? Ah, que soy dramática, ay, el drama, drama. Entonces, hasta drama. sale, hay como un drama queen, que hay como una palabra, ¿cierto? Que se está utilizando. Sí, Entonces, los para, mexicanos no les sale. claro, entonces ahora vamos a enfocarnos ahora de, en realidad, qué significa el drama. Entonces, ¿creen que hay situaciones en nuestra vida cotidiana en las que debemos actuar? Sí, ¿Usted cree que sí? creo. Yo creo. Como por ejemplo, ¿en cuál? De que si una persona está triste. ¿Ya? ¿Usted ahí actúa? Profe, ¿no podría ser como Sí. cuando uno le cae mal y es como cínico con esa persona? Está También, ¿cierto? como... Actúa uno como que hace como que le cae bien, también, claro, ahí podría ser también. Y también tenemos otra pregunta acá que dice, ¿cuáles son las obras dramáticas que conocen? ¿Ustedes habían leído antes obras dramáticas? Como por ejemplo, ¿cuál? Profe, no me acuerdo, pero sí he leído. No me acuerdo los nombres, pero sí he leído. Ya, pero por ejemplo, alguna que por último la han visto, por ejemplo, tenemos otra de William Shakespeare que si es que ustedes estaban desde el año pasado, en octavo se leía Romeo y Julieta y también está la película. Ah, sí, Romeo y Julieta, esa ya la vi. Vea, ya, está cierto, entonces está en la literatura y de esa se realiza una película, o si lo han El visto final, alguna obra de teatro. es que el final fue muy muerto. Ah, pero esa pertenece a la Pura, tragedia, es que pura destrucción, profe. claro, que también esta es distinta, porque recordemos que tenemos tres géneros y esa pertenece a la tragedia, porque ahí muere, todos mueren. Hay otra de Shakespeare que de verdad todos mueren. Y se hace como, también se ha hecho como memes sobre eso, así como, ¿cómo puedes terminar esta obra, Shakespeare? Mueren todos, todos mueren. ¿Ya? Entonces, eso es como lo particular de en realidad de ese género y pertenece ya a la tragedia donde en realidad casi todos los personajes, sobre todo los principales, mueren. Y en este caso pertenece esta obra dramática a la comedia. Ahora, quiero que vayan tomando mucha atención. Yo a lo que termine la clase de la una que después tengo con octavo, yo voy a subir la clase o que vayan tomando apuntes, porque esta clase en realidad todo lo que tenga, las preguntas de la prueba están diseñadas para comentar y abordar el género de, por ejemplo, por qué esta novela pertenece a la comedia, cuáles son las características de la comedia que se ven presentes en esta obra teatral. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que manejar ahora estos conceptos de comedia, de drama, para poder ponerlo en la prueba, ¿ya? En el momento del desarrollo. Ya, entonces, acá estamos. ¿Qué es el drama entonces? La palabra drama es el nombre genérico, ¿ya? Que se le da a toda la creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo, ¿ya? Concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio o un tiempo determinado, ¿cierto? Y físicamente nosotros cuando ingresamos, ¿cierto? Empezamos a leer esto que pertenece al drama, sabemos que tiene diálogo, ¿cierto? Que está dividido en actos, ¿cierto? También tiene un orden en particular que lo hace distinto al género narrativo, ¿cierto? Por eso nos damos cuenta que esto pertenece al drama. Ahora, cierto que tenemos esta diferencia que esto es escrito y ya después tenemos esto que cuando ya se expone, ya pasa a ser teatro, que lo hace distinto.
Entonces acá tenemos esta división de que una obra dramática, ¿cierto? La diferencia entre la obra dramática, que viene siendo la escrita, y la diferencia entre una obra teatral, que ya es la representación, ¿cierto? Entonces, la obra dramática es toda la creación literaria en que un dramaturgo concibe y desarrolla, ¿cierto?, que hay un conflicto humano dentro de esta, en un espacio y tiempo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, acá se enmarca mucho que está el espacio, ¿cierto?, que están en Venecia, y en este tiempo determinado que está aproximadamente entre el 1500 y algo, ¿ya? Y por eso lo concibe mucho en el contexto cultural que se marca ahí con lo que es antisemita, que cierto, que este odio o repudio que existe hacia los judíos, y ellos dan, todo el rato hablan y lo mencionan en el texto. Y tenemos la diferencia con la obra de teatral, que es la concreción o la representación de esta obra dramática, ¿cierto? Entonces, tenemos la escrita y tenemos cómo se representa. Ahora la obra dramática, el objetivo es que ésta sea representada, ¿cierto? Por eso está escrita en diálogo y está apartada así, porque su objetivo, el objetivo del dramaturgo, de quien la escribe, es que ésta sea representada. Y mientras que la obra teatral, el objetivo es que es la participación de los espectadores, ¿ya? Por eso está representada, busca, ya que ustedes como espectadores, ustedes se conmuevan, se interesen en esta obra, ¿ya? Que también muestren atracción a estos personajes, que también lo entiendan. Por eso es el hincapié de que, cierto, que los actores actúen, entre comillas, valga la redundancia, de buena manera, que nos transmitan emociones, ¿cierto? Y la obra dramática finalmente se caracteriza por su virtualidad teatral, ya que puede igual ser representada de distintas formas. Y ahí tenemos un ejemplo, sobre todo de, por ejemplo, Romeo y Julieta también de William Shakespeare, que ha sido como tópico de que este amor entre familias rivales ha sido trascendental y se utiliza en teleseries, por ejemplo, en películas, o también podemos ver hasta una vez se realizó una película chilena que también hablaban sobre este tópico, y era como dos enamorados, pero pertenecían a también estas familias rivales, pero era como, ella era del Colo y él era de la U, y por eso no podían estar juntos. Entonces tomaron este tópico y lo trajeron también a Chile, entonces por eso se va trayendo nuevamente este tópico, ¿ya? Y por eso tiene esta virtualidad, le podemos cambiar, podemos ir orientándole, podemos llevarla a la actualidad o la podemos hacer la representación a modo más antiguo. Mientras que la obra de teatro interviene en una serie de elementos que contribuyen a su realización, ¿cierto? No solo tenemos los actores, no solo tenemos el espacio, tenemos tras bambalinas y tenemos una serie de personas que participan en esta obra. Ya, entonces, para sintetizar, podemos decir que la obra dramática es esta creación ficticia, ¿cierto? A pesar de que podría decir que está hecha en sucesos reales, ¿cierto? Se dice mucho que William Shakespeare se inspiró en tal familia, en tal cosa, en tal suceso, pero no obstante siempre va a ser una creación ficticia, no está 100% basada en la realidad, ya, porque siempre va a partir de nuestros ojos, empieza a partir esta subjetividad, ¿ya? Por eso no va a ser 100% real. Mientras que la obra teatral, ¿cierto?, va a ser esta puesta en escena. La obra dramática es literaria y la obra teatral pasa a ser un teatro, ¿cierto? La obra dramática es escrita, mientras que la obra teatral va a ser a partir de la oralidad. La obra dramática, los receptores, ¿cierto?, quienes están recibiendo este mensaje van a ser ustedes lectores, mientras que la obra teatral son los espectadores, ¿cierto? Exacto. En la obra dramática tenemos personajes, ¿cierto?, que están hablando, nos están realizando estos diálogos, mientras que en la obra teatral tenemos estos actores. Y finalmente, en la obra dramática tenemos estos dramaturgos quienes escriben, y en la obra teatral tenemos al director de escena, ¿ya? Ya, entonces aquí era lo que estábamos hablando, que tenemos del género dramático como palabra clave, ¿cierto?, que nos enmarca todo esto,
tenemos estas subdivisiones que tenemos la tragedia, la comedia y el drama, que tenemos estas tres subdivisiones. Pero igual nosotros hoy vamos a definir estas tres, pero nos vamos a enfocar en la comedia, que es la que nosotros observamos con El Mercader de Venecia. Entonces, podemos decir que la tragedia ya es una obra que representa una acción humana funesta, ¿ya? Que a menudo acaba en muerte del protagonista, era lo que estábamos hablando, ¿cierto? La tragedia siempre termina, pasan todas estas cosas, todos estos sucesos que es muy trágico, ¿cierto? Y termina finalmente siempre que los personajes principales mueren, ¿ya? O a veces de partida todos mueren, ¿ya? Como en Hamlet. La tragedia, la comedia, teníamos el drama, ¿cierto? Sí. Mientras que en el drama, que es el moradito que al final, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos de los personajes, pero de forma verosímil, como que trata mucho de irse a la verosimilitud, a la realidad. Ya eso es lo que tiene que ver con el drama en sí. Ya tratamos mucho de que esto sea acorde a lo que es de verdad, que sea fiel a la realidad. Por eso habla de la verosimilitud, ¿ya? Mientras que la comedia es una forma dramática que trata de un modo divertido, ¿ya? Sobre personajes plebeyos, vulgares, en situaciones corrientes del diario acontecer. Estas tres definiciones pertenecen a la Real Academia Española. No obstante, como que podemos decir que la comedia con esta definición como que nos queda muy claro en realidad que El Mercader de Venecia, sus personajes sean como muy divertidos, nos hayamos reído a partir de esta lectura, ¿cierto? Por eso vamos a ir como a las características como tal. A ver, la voy a cambiar y vamos a dar las características mejor. Ya, entonces, acá está. Las características como tal, entonces, de la comedia, tenemos que decir primero que siempre se dan sobre todo en situaciones, gestos y actitudes más que en la palabra, ¿ya? Como que trata muchos las acotaciones, ¿ya? 2. La risa y la ligereza del asunto y el diálogo ágil, chispeante, produce que el emisor se ría, ¿ya? 3. Trata de forma ligera y amena los temas. De ahí como que nos podíamos asociar más que nada a lo que es El Mercader de Venecia, porque estamos tratando un tema muy profundo, donde habla, ¿cierto?, de lo que es el antisemitismo, ¿cierto? Tratan este tema ¿cierto?, del antisemitismo, este odio, ¿cierto?, hacia los judíos. Tenemos esta temática también de que habla sobre este amor, ¿cierto?, que estas pruebas de amor que le realiza el padre a Porcia para que solamente un hombre que sea merecedor de su amor la obtenga. También tenemos esto que finalmente cuando Estilo quiere llevarse un pedazo de carne ya de Antonio para cobrar venganza, entonces como que lo toma igual de una forma muy, muy displicente, muy, ay, no pasa nada, y son problemas fuertes, ¿ya? Los personajes de la comedia encarnan vicios humanos, y ahí de nuevo tenemos esta característica, ¿cierto? Que son estos vicios humanos que tenemos, por ejemplo, esto de que la hija de Stilo se escape, ¿cierto? Con este amante que tiene, igual estamos viendo este reflejo de vivir las pasiones, ¿cierto? Vivir el día, aprovechar el tiempo, que son como de los tópicos literarios que se ven en la literatura, sobre todo en esta época, así como vive el día, carpe diem, arranquémonos, vámonos. Ella le robó todo el dinero a su papá, las joyas, y se fue con su amante, ¿ya? Y como que todos tienen por hecho que estaba bien porque él era judío, ¿cierto? Tenemos también esto de los vicios cuando hablan mucho los personajes, cuando invitan, por ejemplo, a Stilo a la casa a comer y él le dice que no quiere comer, él no va a comer cerdo, no va a comer, no va a bailar junto a ellos, no, porque él considera, cierto, que la gente cristiana es como de mucho derroche, de mucha fiesta, mientras que él es bajo perfil, ¿ya? 5. Se pretende generar una reflexión en el espectador a través de la risa y la comicidad.
¿ya? Entonces ahí como que tenemos claro, pues se tratan estos temas como de muy ligera forma, pero nosotros tenemos que darle una vuelta, ¿ya? A lo que está sucediendo, empezar a pensar, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Ya? Y si ahí el conflicto se resuelve de manera favorable para el protagonista, ¿ya? Finalizando en manera feliz, como termina finalmente, ¿cierto? Esta obra, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir acá. Aquí tenemos una breve, entonces, biografía de William Shakespeare, ya que vendría siendo el dramaturgo de estas obras, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon, o simplemente les llamaban el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres en la literatura universal, ¿ya? ¿Cómo celebres? Como más famosos de la literatura universal. Ay, 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 sí, sí, sí. ¿Cierto? A pesar de, por ejemplo, acá William Shakespeare nace en 1564 y muere en 1616, como que no se tiene mucha información de su vida como tal. Como que se dice que vivió por aquí, por allá, estuvo acá, pero como que no hay como para poder sacar como un contexto histórico de cómo influye su vida en sus creaciones teatrales, no se evidencia mucho, la verdad. Pero sí siempre se ha dicho que la gran mayoría, y no solo eso, que podríamos decir que casi la totalidad de sus obras pertenecen al canon literario, es como, tendríamos que decir que son como los libros que por obligación ustedes deberían manejar o leer, ¿ya? Y por ende, por ser tan famosos sus libros, la gran mayoría también han sido llevados al teatro o a películas, o se siguen trabajando en cuanto a los tópicos que él utilizó. ¿Ya? En el siglo XX sus obras fueron adaptadas en multitudinarias ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias o las tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas, ¿ya? Y han sido constantemente objeto de estudio, ya que representan diversos contextos culturales, políticos de todo el mundo, ¿ya? Esa también es para ustedes pregunta de prueba de por qué, por ejemplo, por qué esta obra en particular, El Mercader de Venecia, pertenece a este canon literario. ¿Por qué la seguimos leyendo? ¿Por qué es tan importante para ustedes que ustedes la lean? ¿Cuáles son las temáticas que aborda para que ustedes reconozcan que esto es tan famoso y trascendental? ¿Ya? Para esto sus principales obras son El sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, que ustedes todos la conocen, es muy famosa. Tenemos Hamlet, Macbeth, Otelo y El mercader de Venecia en parte. El argumento de la obra de Romeo y Julieta, ¿cierto? Trata de Bassanio, ¿cierto? Quien quiere casarse con Portia de Belmont, ¿cierto? Pero necesita dinero para poder cortejarla, ¿ya? Porque si no era un simple empleado nomás, y ella, ¿cierto? Que pertenecía a un rango muy alto de la sociedad, ¿ya? Y así que le pregunta a su amigo Antonio, un rico comerciante, que si le puede prestar dinero, ¿cierto? Antonio acepta ayudar a su amigo, pero él no tiene dinero de manera física disponible hasta el regreso de su barco, ¿cierto? Porque se le menciona en el libro que en realidad él, claro, lo que tiene es un nombre en esos momentos, porque él es una persona que es de una buena situación, cierto que es muy responsable, que es trabajador, pero físicamente no tiene el dinero porque su dinero está en el mundo, pues está en sus barcos, ya, porque él es comerciante, entonces tiene dinero, tiene un barco con especies, ¿cierto? Y dinero en América, ¿cierto? Tiene otra cerca de Venecia, tiene otro por la India, entonces no lo tiene de manera física. Entonces él va frente a un prestamista judío que se llama Stylox, está mal escrito, lo voy a cambiar, para un préstamo. Pero Stylox se resiente de Antonio por su abuso verbal y antisemita y sus prácticas comerciales, ¿ya? También de nuevo, tenemos que manejar el término antisemita, ¿cierto? Porque también aparece en la prueba, que es muy importante, ¿cierto? Entonces, Stylox le dice, y sale en la obra, tú que me escupiste, me gritaste en la calle, me trataste de usurero, que en realidad para ese tiempo
la usura era como el único negocio que podían acceder los judíos, que era este préstamo de dinero. Y en realidad cuando ellos prestaban dinero, le subían mucho el interés. Entonces por eso se les gritaba a la gente usurero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la gente de Venecia los trataba con la punta del pie, ¿cierto? Los trataba pésimos, les gritaba cosas, pero igual iban con ellos a pedirle dinero. ¿Ya? Entonces, como de la boca para afuera le gritaban atrocidades, pero después siempre iban donde los judíos a pedirle un poco de dinero. Ya, entonces por eso finalmente Silox le presta este dinero, los 3.000 ducados que hablan, ¿cierto? Por eso él todo el rato lo repite, dice 3.000 ducados a 3 meses, para ti. ¿Cuánto me dijiste que eran? ¿Ya? Entonces se compromete a prestarle el dinero con una estipulación. Entonces él como que le dice, ¿sabes qué? Te voy a mostrar y te voy a exponer que los judíos no somos de como tú nos dices, y por eso te voy a prestar dinero y no le voy a dar ningún interés. Es más, vamos a poner una cláusula que es como a modo de risa, ¿cierto? Que le pide que le entregue una libra de carne, pero como un chiste, ¿cierto? Entonces ahí ellos firman el contrato de que Antonio, si no le devuelve el dinero en 3 meses, le entregará una libra de carne. Ya, entonces, y entonces no le muestra ningún interés. Él estaba, cierto, Antonio estaba muy seguro de que iba a tener el dinero hasta antes, por eso lo realiza, porque en 2 meses le iba a llegar un barco y él se iba a recuperar, entonces le iba a poder entregar el dinero. Y hasta le dice a Basanio, demórate lo que queráis, demórate, no importa, porque mi barco va a llegar antes, entonces todo bien. Entonces, mientras Basanio es vacilante ante tal acuerdo, ¿cierto? No está muy de acuerdo con lo que están firmando. Antonio no le ve un problema, ¿cierto? Basanio y su amigo Gatiano se dirigen a... ¿Gratiano dice? Y dice No. Gratiano. Sí, pero no era Gratiano. Basanio. Impactante. Basanio y Graciano. Está mal escrito. Se va, ¿cierto? Entonces con Graciano, ¿ya? Aquí lo vamos a cambiar. Se dirigen, ¿cierto? A Belmont. Y cuando llegan encuentran que hay muchos pretendientes, ¿cierto? Que porque tiene muchos pretendientes en su casa, porque ella tiene una buena dote, ¿cierto? Tiene casi un castillo, ella es como una princesa, tiene mucho dinero y por eso él necesitaba este dinero para poder presentarse. Y entonces para poder acceder a poder casarse con Portia necesitan pasar por esta prueba de los 3 cofres, ¿cierto? Y cada cofre tiene un cofre de oro, de plata y de plomo y cada uno representa algo, ¿cierto? En particular. Y mientras eso aparecen ciertos otros pretendientes, está el príncipe, viene el príncipe de Marruecos, viene el príncipe de Aragón, ¿cierto? Pasa por esas pruebas, ninguno la pasa hasta que llega Basanio y elige el cofre de plomo y puede casarse con Portia, ¿cierto? Mientras que él se casa con Portia y su amigo, ¿cierto? Graciano se casa con la sirvienta, ¿cierto? De Portia, que es Nariz. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí porque los compañeros también tienen que leer el libro. Ya, entonces como actividad de cierre, vamos a terminar hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta con el contenido en cuanto a lo que es la comedia, el drama, lo antisemita? ¿Espera qué? ¿Con el antisemitismo? No sé qué es eso. Ya, pues lo dije todo el rato, Agustín, pues, que la novela habla sobre el antisemitismo, esto de este odio, este rencor, este repudio a los judíos, ya que ese es el concepto. Para eso vamos a terminar con este crucigrama, que vamos a partir con estos, con las verticales, y vamos a decir los nombres de los personajes. Entonces dice aquí, 1. ¿Cómo se llama el mercader de Venecia? ¿Quién es? Vamos, 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 vamos. Espéreme.
Los que están ahí en el chat pueden participar también. Shylock. No, po, el mercader, po, el personaje. A eso, el Benjamín Maqueo escribió Antonio. Ah. Excelente, muy bien. Aquí tenemos entonces el primero, vendría siendo Antonio, perfecto. ¿Cómo se llama el pretendiente español de Porcia? Recuerden que tiene muchos pretendientes, aparecen uno al comienzo y después aparecen dos príncipes. ¿Cómo se llama el de España? Sí, Martín, va a quedar, es del libro, todo esto es del libro. Por eso es la clase del análisis del libro. Ya, ¿cómo se llamaba el príncipe español que pretende a Porcia? Que yo lo voy a poner, ¿eh? El Dux de Venecia. No, pues si es de Venecia. Pues. Este es el príncipe de Aragón. Como Aragón es de España. Bueno. ¿Cuál es el nombre del esposo de Porcia? ¿Con quién se casa finalmente Porcia? ¿Cuál es su pretendiente que se casa? Tiene que anotar los personajes. Eso, bien Maquehue. Pasanio, perfecto. Aquí lo Los tenemos. personajes aparecen en el libro. Al Eso, principio. Basanio. Sí, pues aparecen en el libro, al principio salen todos los nombres del El personaje. problema es que no lo tenía impreso, profe. Yo tampoco, si lo leí del teléfono. Tenía que leer todos los libros del teléfono, ha sido horrible. Ya. ¿Cómo se llama quien se escapa con la hija de Estilo? Ya, con el amante, ¿cierto?, de la niña esta judía. ¿Cuál es el nombre? Tampoco. Ya es. Vamos, Benjamín. Maquehue, que está ahí más atento. Lorenzo, bien, Lorenzo. Perfecto, ahí tenemos, Lorenzo. Ya, 2. ¿Cuál es el esposo de Narisa y amigo de Antonio? Esposo de Narisa y amigo de Antonio. Hasta lo dije anteriormente que lo había escrito mal. Eso, Graciano, bien, Camilo. Ahí lo tenemos, Graciano. Ya. ¿Cómo se llama el amigo judío de Estilos? Ya eso es más difícil. De Silox. El amigo judío de Silox. Ahí se lo voy a poner yo porque será más difícil. ¿Dónde está? Ahí está. Se llama Tubal. Ya. ¿Cuál es el nombre de la doncella de Porcia? Ya, la sirvienta, ¿cómo se llamaba? Está ahí mismo, ahí escribo. ¿Mm? Nerissa, bien. Bien. Ya, ahora tenemos Nerissa, yo escribí Narisa, ya, pero Nerissa. Ya. Bufón y criado de Silo. ¿Cómo se llama el bufón o criado de Silo? Quien después ve que estaba este bufón, el criado de Silo, que después se cambia y es criado de Graciano, o sea, de Basán. Lancelot. Bien, Lancelot. Y tenemos 10 último, el amigo de Antonio y Basán. ¿Cómo se llama el amigo de Antonio y Basán? Salarino. No, se llama Graciano. Bueno, habían hartos amigos, también servía Salarial. Sí. Ya, perfecto. Ya, alguna otra pregunta, duda, consulta?